Martín gana y se une a la pelea. Back to back de Acosta para recortar lo perdido en Le Mans. Por fin Onchu gana en Moto3. Asen cerrará la primera parte de la temporada previa al parón veraniego. Soy Alberto Sánchez y esto es Race-Thru. Segundo fin de semana consecutivo de MotoGP, en esta ocasión con el Gran Premio de Alemania, disputado en el mítico circuito de Sachsenring, territorio tradicionalmente Marc Márquez, y es por lo que todas las miradas estaban puestas en Marc y en Honda, y precisamente acabaron destacando y en boca de todos, pero por lo malo. Empezamos por lo positivo, en este caso para Ducati en MotoGP y para Bagnaia, que logra una nueva pole esa temporada en unas condiciones complicadas, y es que la lluvia hizo acto de presencia tanto en la jornada del viernes como sobre todo en la matinal del sábado, dejando una sesión de clasificación pasada por agua, sobre todo la Q1, que dejaba ciertas dudas de cara a la Q2, puesto que los pilotos que venían de esta primera ronda eliminatoria podían tener algo de ventaja en la segunda al tener ya el feedback directo de la pista. Finalmente no sería así. Y es que uno de esos pilotos que venían de esa Q1 y que lo único que le estaba saliendo positivo en esta temporada eran precisamente las clasificaciones, como es Marc Márquez, no fue capaz de replicar el tiempo que lograría en Q1, sino que además, tanto en esta primera sesión eliminatoria como en la siguiente Q2, se caería hasta en 3 ocasiones en total. 3 caídas que no serían ni mucho menos las primeras de este fin de semana, puesto que ya en los libres 2 tuvo una caída en la curva 1 en la que se le cerró la dirección delantera de su moto en la frenada, con tan mala suerte que acabaría impactando con un Johan Zarco que se encontraba en ese momento saliendo de boxes, puesto que la salida de boxes del circuito de Sachsenring está en el exterior de la curva 1, aunque eso sí, por suerte no tuvimos que lamentar ninguna desgracia ni ninguna lesión, puesto que la moto impactaría con la rueda delantera de la moto del francés y este resultaría ileso. Eso sí, 4 caídas en el caso de Marc en un circuito en el que sobre el papel las cosas deberían salir mejor, hacían ver que la situación de Honda era prácticamente ya insostenible. Llegó esto a tal punto que el propio Marc se preguntaría si era necesario, si merecía la pena arriesgar tanto por acabar séptimo en la clasificación, pues eso era el ritmo máximo que podía alcanzar esa moto. Y eso lo acabaremos viendo en la carrera sprint. Una carrera sprint que comenzaría con Jack Miller colocándose líder como ya hiciera en la carrera larga de Mugello, aunque eso sí no tardaría mucho en perder la primera posición. En esa misma vuelta también, eso sí, la conseguiría recuperar tras un pequeño error de Bagnaia, yéndose largo en la curva 1 en la vuelta 2. Finalmente sería Martín el que los pasaría a los dos en la vuelta 4 de una sola atacada en la curva 12, pues saldría mejor que los pilotos que le precederían, realizando un doble adelantamiento espectacular con el cual no solo se pondría primero, sino que lograría la distancia suficiente por puro ritmo para acabar llevándose esta carrera sprint. Volviendo a Marc Márquez, se esperaba que la carrera sprint fuera más agresivo de lo que debería ser en la carrera larga y que al menos peleara por posiciones altas. Sin embargo, lo vimos cayendo poco a poco posiciones, siendo incapaz de pelear contra absolutamente nadie y acabaría un décimo lejos de la zona de puntos de esta carrera sprint. Tras la carrera, el propio Marc confesaría que a partir de la vuelta 2, tras varios sustos que había tenido en esas 2 primeras vueltas, decidió levantar el gas con un gesto bastante significativo y llevar la moto a casa. Algo muy impropio de él y que nos muestra claramente cómo se encuentra a nivel mental y sobre todo cómo se encuentra esa moto a día de hoy. Una moto que ha dejado a 2 pilotos en el hospital, tanto Alex Rins como Joan Mir se encuentran lesionados y ya no van a volver a correr hasta después del verano, y con un Takaki Nakagami que por no arriesgar acaba entre las últimas posiciones. Volviendo a la zona de arriba, con Martín y Bagnaia escapados, lo interesante era la lucha por esa tercera plaza entre 4 motos. 2 KTM y 2 Ducati satélites, Jack Miller, Luca Marini, Johan Zarco y Brad Binder. De hecho, estos 2 últimos protagonizarían una acción con un toque por parte del piloto francés en un intento de adelantamiento al piloto sudafricano en la curva 11, una maniobra bastante agresiva que a Pecco Bagnaia le supondría una penalización en Jerez y que en este caso se saldó con absolutamente nada, lo cual da buena muestra de la disparidad de decisiones en función de qué comisarios hay en qué carreras. Esta pelea beneficiaría a Jack Miller, que certificaría la tercera posición por detrás de un Pecco Bagnaia que nada tuvo que hacer este sábado, con Jorge Martín que logra su segunda victoria en la carrera sprint y que se muestra como uno de los especialistas de este tipo de carreras junto a Brad Binder y el propio Pecco. El domingo no podían comenzar peor las cosas para Honda, y
y es que Marc Márquez se iría al suelo nuevamente en el warm-up y en esta ocasión incluso haciéndose daño con pequeñas molestias en la pierna y en una pequeña fractura en el dedo pulgar de su brazo izquierdo. Los médicos le declararían apto para correr, sin embargo el propio Marc fue el que decidió no hacerlo. Decisión bastante dura por parte del 8 veces campeón del mundo, que lo tiene bastante claro. Si la moto no le permite ser lo suficientemente rápido para pelear por los puestos de arriba, e incluso así su integridad física corre peligro, mejor no arriesgar. Por lo que nos encontramos en la carrera larga de Sachsenring con una sola Honda en pista, la de Takaki Nakagami. Duro palo para Honda, que veremos si es capaz de revertir esta situación tan drástica para ellos, al igual que la de Yamaha, en el parón de verano. En la carrera larga tendríamos una nuevamente buena salida de Jack Miller. El piloto australiano volvería a colocarse primero en esa partida, pero antes de terminar la primera vuelta perdería esa posición en favor de Pecco Bagnaia. Y es que las Ducati son tan superiores en la zona de las curvas, entre las curvas 10 y 12, que prácticamente cada vuelta que pasaba una Ducati superaba a Jack Miller justo al final de la bajada en esa curva 12. Como sucedería ya en la sprint, tendríamos un nuevo doble adelantamiento espectacular de Jorge Martín, con nuevamente Jack Miller como protagonista, pero en este caso el otro no sería Bagnaia, que estaba por delante, sino Luca Marini. Martín parecía el piloto con mejor ritmo todo el fin de semana y lo demostró también en la carrera, atraparía a Bagnaia y se pondría primero. Por detrás destacar el papel de un Brad Binder que, tras clasificar nuevamente mal, realizaría un remontador, llegando incluso a rodar en tiempos de cabeza durante gran parte de la carrera, llegando a ponerse tercero. Lo mismo sucedería con Johan Zarco, que ya realizó una gran remontada en la carrera de Mugello y que estaba dispuesto a repetir lo mismo en Alemania. Los dos pelearían por esa tercera plaza hasta que Brad se iría al suelo en la última curva, cuando intentaba defenderse de los ataques de Marini y de Zarco. Esta caída confirmaba algo que parecía que podía ser más habitual de la cuenta, pero que no se ha dado hasta ese gran premio, y es que entre las 9 primeras posiciones tan solo una moto no sería Ducati, que era la de Jack Miller. El resto todas de la marca de Borgo Panigale, las 8 que hay en la categoría de MotoGP. En la cabeza Bagnaia daría caza a Jorge Martín y durante varias vueltas rodaría pegado a él. En la penúltima vuelta intentaría un adelantamiento en la última curva, aprovechando la trazada defensiva de Martín. Sin embargo, a la salida de la curva estaría más pegado de la cuenta y sin espacio suficiente para poder sobrepasarlo, se tocarían rueda trasera con rueda delantera. Por suerte para ambos, ninguno de los dos se iría al suelo. Martín tomaría algo de ventaja, sin embargo, al hacer toda la vuelta en una actitud, digamos, defensiva, con Bagnaia rodando a fondo, este lo cazaría y lo intentaría de nuevo en la última curva. En esta ocasión no se tocarían, saldrían un poquito en paralelo con la moto de Martín algo por delante, y gracias a que la línea de meta está en este circuito muy cerca de la última curva, Martín lograría cruzarla por delante, logrando así su primera victoria de la temporada, su segunda victoria en MotoGP después de la lograda en Estiria en 2021, victoria con doblete en este fin de semana, el piloto que mejor ritmo ha demostrado a lo largo de todo el fin de semana, y una victoria que tras el mal gran premio de Bezzecchi le permite colocarse segundo a tan solo 16 puntos del líder del campeonato y vigente campeón del mundo. Por lo tanto, tenemos un nuevo aspirante y quizás un mensaje a Ducati, pues recordemos que Martín estuvo en la pelea con Bastianini por la segunda moto oficial, que acabaron dando, con total merecimiento, eso sí, al bueno de Enea. En Moto2 vimos una situación similar a la que vimos en MotoGP, pues un piloto dominó durante todo el fin de semana y se acerca cada vez más a esa primera posición que perdería en Francia. Hablamos de Pedro Acosta, que logra en este circuito su primera pole de la temporada, un piloto que le hemos visto dominar carreras de manera arrolladora, pero que sin embargo ese time attack, ese momento de marcar una vuelta muy rápida, no termina de darse muy bien al piloto murciano. Al igual que tampoco termina de perfeccionar las salidas, y es que nuevamente perdería la primera posición, en este caso con Arbolino, aunque eso sí, su ritmo era notablemente superior y en 2 vueltas se volvería a poner primero y se escaparía. Una nueva salida que tenemos en Moto2 con accidente, también en este caso con Jeremy Alcoba implicado, y es que si bien en Mugello sería él arrollado por Fermín Aldeguer, en este caso sería Alcoba el que tocaría a Ben Schneider, que se iría al suelo y su moto arrollaría la de Darryn Binder, que se encontraba en el exterior de la curva. No sería estas las únicas caídas que tendríamos en las primeras vueltas, pues se trataría de un inicio de carrera bastante accidentado, destacando sobre todo la caída de un Aaron Canet
que poco a poco recuperaba sensaciones, pero que en carrera no termina de mostrar el ritmo que mostró el año pasado. Y en ese caso, cuando intentaba pelear por esa tercera posición de podio, puesto que Arbolino y Acosta ya se habían escapado, se iría al suelo en la última curva. Una carrera que quedó prácticamente cerrada ya en ese primer tercio, y es que Acosta se escaparía de Arbolino y rodaría en solitario toda la carrera, mientras que Arbolino y Jake Dixon se quedarían en solitario peleando por la segunda posición, sin oposición para esa tercera plaza de podio. Una posición, la segunda, que hubiera sido la mejor posición de carrera de Jake Dixon en toda su trayectoria en Moto 2. Pero el piloto británico no tuvo ninguna oportunidad de adelantar al piloto italiano del Marco VDS, que finalmente terminaría segundo, cediendo otros 5 puntos respecto a Acosta. Eso sí, respira el bueno de Tony, puesto que todavía mantiene una buena brecha de puntos entre él y el tiburón de Mazarrón por ese fatídico Gran Premio de Francia para el del equipo Ayo. En Moto 3 volvimos a tener al de siempre dominando la clasificación, y es que Ayumu Sasaki se podría denominar ya Mr. Poleman en la categoría pequeña. Nueva pole para el piloto japonés del Husqvarna, que esta temporada es casi lo único positivo que está sacando de los grandes premios. Eso sí, suma ya varios podios. La noticia de la clasificación fue la del regreso de David Muñoz, que tuvo que alargar ese proceso de recuperación por el cual le sustituyó Vicente Pérez en Mugello, y que volvió de la mejor manera posible, terminando quinto en la clasificación cuando ese era su punto débil antes de la lesión. Eso sí, una clasificación que no sirvió para nada, puesto que debería salir último tras ser sancionado por conducción irresponsable en la Q1, teniendo además que realizar una long lap. Tuvimos una salida bastante tranquila en Moto 3, a diferencia de la que tuvimos en Moto 2, con la única novedad de ver a un Colin Berger, que se había clasificado en cuarta posición, colocándose primero. La alegría le duraría poco al piloto neerlandés del Husqvarna, que iría poco a poco a lo largo de esa vuelta cayendo posiciones, y caería tanto que se acabaría cayendo al suelo al final de la vuelta. Una buena salida que acabaría en nada para el joven piloto debutante esta temporada, al que no le terminan de salir las cosas. Su compañero de equipos, que el que salía en la pole, Ayumu Sasaki, lograría escaparse en esa primera posición, mientras que por detrás Iván Ortola, Dani Holgado y Denis Onchu irían a su caza. El piloto turco en esta ocasión tendría más ritmo que los dos españoles, por lo tanto los dejaría atrás y sería en solitario la caza de Sasaki. El otro piloto que está en esa terna de luchadores por el campeonato de la categoría pequeña, Jaume Masia, se encontraría más retrasado, pues aquí la Honda parece sufrir un poquito más que en otros circuitos. Onchu acabaría atrapando a Sasaki, pero a diferencia de lo que le hemos visto hacer en otras ocasiones, en este caso se quedaría a rueda del japonés durante toda la carrera. En lugar de adelantarlo e intentar irse, decidió analizar la conducción del piloto de Husqvarna y que este no le analizara a él. De hecho, Onchu nos dejó una imagen bastante curiosa, y es que en muchas ocasiones, al finalizar las vueltas, se ve que el piloto turco tenía algún tipo de problema en su pierna izquierda, que acababa dándose golpes en el muslo como para despertarla, gesto que sobre todo veíamos en la bajada entre las curvas 11 y 12, y después de pasar esa curva 12 le veíamos constantemente masajeándose el gemelo. Unos problemas físicos que eso sí no le impidieron mantenerse a rueda de Sasaki e incluso amagar adelantamientos durante las últimas vueltas. No sería hasta la última de las mismas, en la última curva, en la que finalmente acabaría lanzando ese adelantamiento sobre Sasaki. Onchu no se iría largo y logró por fin lo que llevaba tanto tiempo esperando y lo que se le escapó por nada en Mugello y en Valencia el año pasado, esa primera victoria que sube en el campeonato del mundo de motociclismo. Se trata, Denis, del segundo piloto turco en ganar en el mundial, tras precisamente su hermano Chan en 2018, con la curiosidad de que ambos lo lograrían con el equipo Ayo. Un Onchu que con esto se mete un poquito más en esa lucha por el título, o quizás más bien por el subcampeonato, y es que Dani Holgado finalmente terminaría tercero, primer podio del piloto del Tech 3 sin que fuera victoria, y aumenta aún más su distancia respecto al segundo clasificado, que se va ya a más de 40 puntos. Es el piloto que tiene mejor afianzado el liderato de las tres categorías. Veremos qué sucede en el siguiente Gran Premio, un Gran Premio que, al igual que sucediera con Alemania respecto a Italia, llega ya esta semana, y es que, sin apenas tiempo para celebrar por parte de los ganadores, tocaba empacar las cosas y marcharse a los Países Bajos. Llegamos a la Catedral del Motociclismo, el circuito que vio nacer el Campeonato del Mundo
en el ya lejano 1949. Llegamos a Assen. Volvemos al circuito que era anti-Ducati por excelencia hasta la temporada pasada, cuando una Ducati logró la victoria. Sería el campeón del mundo precisamente Pecco Bagnaia el que ganaría aquí. Sin embargo, también se trata de un circuito en el que Marco Bezzecchi, uno de esos aspirantes al liderato, lograría su primer podio. Por lo tanto, sabemos que es un circuito en el que el piloto del WRC46 va muy bien y al que se le puede considerar desde ya uno de los favoritos, si no el principal, para hacerse con la victoria el domingo. Lo que seguro es que se vendrá un duelo interesante. Como novedades tendremos las sustituciones en Honda de Iker Lecuona, que volverá al campeonato del mundo como ya hiciera en Jerez, en esta ocasión sustituyendo a Joan Mir. Por su parte, Stefan Bradal, piloto probador de Honda, sustituirá a Alex Rins en el equipo LCR, equipo en el que ya compitió el piloto alemán entre 2012 y 2014. Veremos qué son capaces de hacer estos dos pilotos con una Honda que es a grandes vistas inconducible y peligrosa, por tanto tendremos que estar atentos desde primera hora a su comportamiento. Pero antes, eso sí, empezamos por las categorías pequeñas que inician su acción el viernes con los libres 1, Moto 3 a las 9 de la mañana. Moto 2 por su parte tendrá lugar a las 10 menos 10. Moto GP tendrá su primera sesión de entrenamientos libres a las 11 menos cuarto. Libres 2, Moto 3 a la 1 y cuarto, Moto 2 a las 2 y 5 y Moto GP a las 3. El sábado, libres 3, tendremos Moto 3 a las 9 menos 20. Moto 2, 9 y 25 y MotoGP a las 10 y 10. La clasificación de MotoGP iniciará con la Q1 a las 11 menos 10. Moto 3 arrancará 2 horas más tarde a la 1 menos 10. Mientras que Moto 2 arrancará a las 2 menos cuarto. La carrera sprint de MotoGP tendrá lugar como siempre a las 3. El domingo, única sesión de warm-up, la de MotoGP a las 10 menos cuarto. Con la carrera de Moto 3 arrancando a las 11. Moto 2 a las 12 y cuarto, cerrando MotoGP a las 2 de la tarde. 3 cuartos de hora más tarde de darse la salida, si todo sucede como debe suceder, se dará un banderazo final a este primer tramo de la temporada, justo antes del largo parón que tendremos durante el mes de julio tras la cancelación del Gran Premio de Kazajistán, y en el cual tendremos bastante tiempo para analizar lo sucedido en este primer tramo, ver qué pueden hacer las marcas que más están sufriendo esta temporada, sobre todo Yamaha y Honda, para revertir la situación, ver cómo manejará Ducati el hecho de tener a dos pilotos satélites peleando por el título junto al oficial, y muchas cosas más. De eso ya iremos hablando una vez termine esta carrera. Hasta entonces, a seguir dando gas.